¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de sistemas de potencia. En esta sesión vamos a continuar con el tema de cálculo de corrientes de cortocircuito en fallas de tipo simétrica. Concretamente, pues vamos a abordar un par de ejemplos sobre los temas que hemos estado manejando ya en un par de sesiones previas. Les recomiendo checar estos videos de las sesiones anteriores, les dejo los enlaces. En esta sesión entonces abordamos el ejemplo 10.1 y el ejemplo 10.2 de la bibliografía de análisis de sistemas de potencia de Granger Stevenson. Es una bibliografía pues bastante completa, muy comúnmente usada en clases, en cursos de sistemas eléctricos de potencia. Les recomiendo la bibliografía, conseguir el libro y pues echarle una ojeada, ¿no? El ejemplo 10.1 nos dice así: un generador sincrónico y un motor tienen valores nominales de 30.000 kVA y 13.2 kilovoltios. Ambos tienen reactancias subtransitorias del 20%. Entonces aquí hice un diagrama unifilar donde está el generador con sus valores nominales, está el motor síncrono con sus valores nominales. Nos dicen la línea que los conecta tiene una reactancia del 10% sobre la base de los valores nominales de las máquinas. Es decir, esta línea va a tener una reactancia del 10%. Hay que recordar que esta reactancia en porcentaje la podemos pasar a por unidad dividiendo entre 100%, y ese valor en por unidad nos dicen está obtenido con valores base, los valores nominales del generador o del motor síncrono, que en este caso son ambos los mismos. Cuando ocurre una falla trifásica simétrica en las terminales del motor, la falla ocurre aquí, estas serían las terminales del motor, esta barra, ocurre una falla trifásica, nos dice el motor está absorbiendo 20 kilowatts, es decir, en condiciones normales, antes de que ocurra la falla, el motor está absorbiendo 20 kilowatts. Aquí están las condiciones de operación antes de que ocurra la falla. El motor absorbe 20 kilowatts y a un factor de potencia de 0.8 en adelanto. Y el voltaje de operación del motor son 12.8 kilovoltios. Aquí hay que observar que los valores nominales no necesariamente son iguales a los valores de operación del motor. Entonces aquí nos piden encontrar las corrientes subtransitorias en el generador, en el motor y en la falla usando los voltajes internos de las máquinas. Es decir, aquí hay que aplicar el método que vimos ya en la sesión anterior, en el video anterior, que en resumen pues serían estos pasos, ¿no? Para aplicar ese método de voltajes internos hay que calcular en primera instancia la corriente de línea en condiciones normales, es decir, antes de que se presente la falla necesitamos la corriente de línea que está proporcionando el generador hacia la carga, en este caso un motor síncrono. En segundo paso, calcular los voltajes internos dependiendo del tipo de corriente de falla que se va a calcular. En este caso nos dicen que es una corriente subtransitoria, pues hay que calcular los voltajes internos. En este caso va a ser el voltaje subtransitorio y usando también la reactancia subtransitoria, que es dato que nos están proporcionando. Una vez que tengamos los valores de los voltajes internos respectivos, hay que aplicar ley de voltajes o corrientes de Kirchhoff para calcular las corrientes, ya sea del generador, del motor, de cortocircuito. Por ejemplo, si va a ser para el generador la corriente subtransitoria, pues usamos el voltaje interno subtransitorio y calculamos pues la corriente de falla. Entonces, como nos están dando datos en por unidad, por ejemplo, de la reactancia del generador, la reactancia de la línea, la reactancia del motor síncrono, pues necesitamos establecer un conjunto de cantidades base. Aquí hay que observar que tenemos una sola zona. No hay transformadores que dividan el sistema de potencia que tenemos aquí en varias zonas. Entonces aquí tenemos una sola zona, necesitamos un solo conjunto de cantidades base. El ejercicio nos dice que las cantidades de la línea están siendo calculadas a partir de cantidades base, tomando como valores base los valores nominales del generador o del motor síncrono, que son los mismos. Entonces tomamos esos valores como cantidades base. Para la potencia trifásica del sistema, pues tomamos 30 MVA o 30.000 kVA. Para el valor de voltaje línea a línea, tomamos 13.2 kilovoltios.
A partir de estas dos cantidades base podemos calcular el valor de la corriente base a partir de las relaciones trifásicas, y también podemos calcular el valor de la impedancia base de esta forma. Como vamos a necesitar la corriente de línea para el método de los voltajes internos, ese valor de corriente de línea podemos obtenerlo a partir de las condiciones normales de operación. Hay que recordar que el voltaje de la corriente de línea es la corriente bajo condiciones normales de operación, es decir, sin presencia de falla. Entonces esas condiciones nos las están dando aquí con estos datos. El motor síncrono opera a 20.000 kilowatts y con un factor de potencia de 0.8 en adelanto a un voltaje de 12.8 kilovoltios. Entonces con estos datos nosotros podemos establecer en primera instancia un triángulo de potencia como este, que va a estar en este cuadrante. ¿Por qué va a estar en este cuadrante? Porque nos están dando un factor de potencia en adelanto. Si estuviera un factor de potencia en atraso, nosotros tendríamos que el triángulo de potencia estaría hacia aquí arriba, en el plano potencia contra potencia real contra potencia compleja. Aquí entonces nosotros podemos calcular en este triángulo rectángulo, pues tenemos este cateto, que es la potencia real que está absorbiendo el motor síncrono. Podemos calcular este ángulo, el ángulo de este triángulo, el ángulo que hay entre este cateto de potencia real y la potencia aparente, la hipotenusa, a partir del factor de potencia. Simplemente haciendo el coseno inverso del factor de potencia, esto nos da un ángulo de 36.87 grados. Como el factor de potencia está en adelanto, pues el ángulo va a ser medido al revés, en sentido negativo. Entonces le vamos a poner un signo de menos 36.87 grados. Por trigonometría, pues simplemente podemos calcular el valor de la potencia aparente, que es este cateto, teniendo el ángulo y teniendo el cateto de potencia real, de esta forma, y obtenemos el valor de la potencia aparente o la magnitud de la potencia compleja. Entonces, para formar la potencia compleja que está siendo suministrada al motor síncrono, simplemente ponemos la potencia aparente y el ángulo que acabamos de calcular. Entonces, esta sería nuestra potencia compleja trifásica. A partir de esa potencia compleja trifásica podemos calcular la corriente de línea que vamos a necesitar para el método de voltajes internos, para calcular la corriente de falla. Entonces, como nos dan datos en por unidad, por ejemplo, de las reactancias de la línea de transmisión, de la reactancia interna del generador y del motor, pues podemos usar cálculos en por unidad. Y ya que tenemos las bases establecidas en la tabla de la diapositiva anterior, pues podemos pasar todos los datos a por unidad. Cuando nosotros pasemos los datos a por unidad, podemos dibujar un circuito monofásico simplificado. Y de la misma forma, como es una falla de tipo simétrica, podemos analizarla por medio de un circuito monofásico como este. Entonces, este sería el circuito monofásico que estaría representando el diagrama unifilar de la diapositiva anterior. La potencia en por unidad, la potencia compleja en por unidad, pues la obtenemos si dividimos la potencia compleja entre el valor base de la potencia. Entonces, este es el valor base de la potencia que tenemos en la tabla anterior y podemos establecer este valor para la potencia en por unidad. Vamos a necesitar también el voltaje de prefalla o el voltaje que aparece en este punto bajo condiciones de operación normal antes de que ocurra la falla. Entonces, antes de que ocurra la falla, nosotros tendremos en el punto donde va a ocurrir la falla un voltaje de línea a línea de 12.8 kilovoltios dividido entre la base el voltaje base que establecimos en la tabla de la diapositiva anterior, nos daría un valor de voltaje de prefalla de 0.96, podríamos aproximarlo a 0.97 por unidad. Esta sería la magnitud del voltaje de prefalla por unidad. Para calcular el valor de la corriente de línea, podemos usar estos dos datos por unidad.
y calcular la corriente de línea. Aquí, si se fijan, estoy usando una expresión monofásica, porque este circuito ya es monofásico. Entonces aquí no aparece un factor raíz de 3, aquí directamente la corriente de línea sería la potencia en por unidad entre el voltaje por unidad, y uso una expresión monofásica. Entonces, sustituyendo los datos de la parte de arriba, aquí si se fijan estoy poniéndole el ángulo de 0 grados al fasor de voltaje. Como es el primer cálculo que vamos a hacer, pues le podemos poner cualquier ángulo al voltaje. Ya los siguientes cálculos van a estar con respecto a este ángulo de 0 grados. Ya va a estar, ya no vamos a poder modificar los siguientes ángulos que resulten de la corriente, pero en este primer cálculo le podemos poner al voltaje el ángulo que queramos. Ya la corriente resultante pues va a estar desfasada respecto a este ángulo en 36 grados. Entonces esta sería la corriente conjugada, porque aquí está IL conjugado. Recuerden que esta expresión pues es la potencia compleja igual a voltaje por la corriente conjugado. Entonces de ahí resulta esta expresión, y esta corriente de línea está conjugada. Entonces para obtener la corriente de línea necesito conjugar esta expresión. Eso implica cambiarle el signo al ángulo, ponerle el ángulo positivo. Entonces esta sería la corriente de línea en por unidad. Bien, teniendo la corriente de línea en por unidad, podemos calcular ahora los voltajes internos de las máquinas rotatorias. Dependiendo del tipo de corriente que nosotros queramos usar, pues nosotros vamos a sustituir en las expresiones. Estas expresiones, tanto esta como esta, las vimos en el video de la sesión anterior, de la sesión previa. Si queremos calcular la corriente subtransitoria, pues entonces en esta expresión usamos voltajes internos subtransitorios y la reactancia interna subtransitoria, tanto para el motor como para el generador, en esta expresión de aquí abajo. Estas expresiones se obtienen a partir de una ley de voltajes de Kirchhoff a lo largo de esta malla y a lo largo de esta malla de acá, en este circuito. Entonces, en estas dos ecuaciones nosotros pues ya conocemos el voltaje de prefalla en por unidad, que está aquí. Conocemos la corriente de línea, que aparece aquí, igual en por unidad. Conocemos esta reactancia subtransitoria, también la tenemos en por unidad, es dato del fabricante. Y simplemente resta resolver pues esta expresión, sustituyendo pues los datos. Simplificamos. Aquí tenemos la reactancia subtransitoria en por unidad en forma rectangular. Aquí ya aparece en forma fasorial, bueno, en forma polar. Y aquí tenemos la simplificación para el voltaje interno del motor en por unidad, voltaje interno subtransitorio en por unidad. El voltaje interno del generador pues lo obtenemos a partir de esta expresión. Igual ya conocemos el voltaje de prefalla, conocemos la corriente de línea, conocemos la impedancia de la línea y conocemos la reactancia interna del generador, la reactancia interna subtransitoria. Simplemente sustituimos datos, simplificamos y obtenemos el valor del voltaje interno subtransitorio para el generador. Observen que no hay unidades, ya que tenemos cantidades por unidad. Con estas cantidades de voltajes internos, tanto del motor como del generador, nosotros podremos ahora sí considerar el circuito cuando está presente la falla, que sería este circuito, y otra vez aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en las mallas y calcular ahora sí las corrientes subtransitorias que suministran cada una de las máquinas. Aquí hay que tomar en cuenta que el motor va a poder suministrar corriente de cortocircuito en tanto no se detenga, es decir, cuando ocurre una falla, este punto se conecta a este punto, originalmente el motor está pidiendo corriente eléctrica, pero cuando ocurre la falla, antes de que se detenga el motor por causa de una desconexión del circuito, por activación de protecciones,
El motor tiene una inercia, está rotando, y como tiene excitación en el circuito, pues este motor funciona como un generador mientras permanezca rotando por un corto intervalo de tiempo. Entonces, en ese intervalo corto de tiempo está cooperando con una corriente de cortocircuito que contribuye a incrementar la corriente de falla en este punto. Entonces, no solo el generador, sino también el motor, funcionando como un generador, suministran corriente de falla o de cortocircuito, lo cual eleva esta componente de corriente, y esta corriente debe de ser interrumpida por el sistema de protección. Entonces, por eso es importante considerar si hay máquinas síncronas, motores síncronos, que puedan contribuir como generadores a la corriente de cortocircuito. Ahora bien, para calcular la componente de corriente que suministra el motor, pues nosotros podremos hacer una malla aquí para calcular por medio de ley de voltajes de Kirchhoff esta componente de corriente subtransitoria, y pues utilizaremos esta expresión. Aquí entonces nosotros tendríamos que este valor de voltaje pues lo calculamos en la diapositiva anterior, este valor de reactancia es dato, entonces simplemente resta hacer sustituciones y obtenemos el valor de la corriente en por unidad. Aquí está en forma fasorial y aquí está en forma rectangular. Para el valor de la corriente subtransitoria suministrada por el generador podemos hacer lo mismo, una ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de esta malla. Podemos llegar a esta expresión, sustituir el voltaje interno. También podemos llegar a esta expresión la vimos también en la sesión del video anterior. Podemos sustituir los datos ya que tenemos el voltaje interno del generador. Podemos sustituir este dato, los valores de la reactancia de la línea, de la impedancia de la línea y de la impedancia interna del generador. Aquí, otra vez simplificar, resolver, y obtenemos el valor de la corriente subtransitoria que proporciona el generador. Aquí tenemos este mismo dato, pero en forma rectangular. Finalmente, la corriente de falla en este punto, la corriente que circula desde el punto P hacia el neutro, sería la suma de las dos corrientes. Aquí quizás no se alcanza a ver bien este circuito. Esta es la corriente que proporciona el generador, la corriente que proporciona el motor, y la suma de estas dos corrientes será la corriente total de falla de cortocircuito. Entonces, esa suma nos va a dar la corriente total de falla de cortocircuito subtransitoria. Entonces, simplemente sustituyendo las dos corrientes ya calculadas previamente, vemos que hay una simplificación. Si redondeamos a la parte real de ambas corrientes a 3 dígitos, vemos que hay una cancelación de estos dos términos, nos queda solamente la parte imaginaria de la corriente, y la corriente de falla es de 8.08 ángulo de menos 90 grados por unidad. Si queremos la corriente en amperes, la corriente de falla en amperes, pues simplemente necesitamos multiplicar la corriente de falla por unidad por la base que calculamos en las diapositivas anteriores para la corriente, que es de 1312. La base es de 1312 amperes. Entonces la corriente de falla que estaría circulando en este punto sería de 10.603 amperes con ángulo de menos 90 grados. Si quisiéramos también la corriente del motor o la corriente del generador en amperes, bastaría multiplicar estos datos por la corriente base, que sería 1312. Bien, ahora el ejemplo 10.2 nos dice que hay que resolver el ejemplo anterior, el 10.1, pero ahora utilizando el método de Thevenin. En este caso, pues resulta un poco más sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es, en primera instancia, identificar en el punto de falla cuál es el voltaje que hay en este punto antes de que ocurra la falla. Y en segunda instancia, con ese voltaje, tomar ese voltaje como voltaje de circuito abierto para establecer un circuito equivalente de Thevenin, cortocircuitar las terminales del circuito equivalente de Thevenin resultante y calcular la corriente de falla.
Entonces, otra vez, este es el sistema eléctrico de potencia del cual estamos queriendo calcular la corriente de falla trifásica de ocurrir una falla en este punto. Los datos son exactamente iguales a los del ejercicio anterior, por lo tanto podemos tomar varios datos del ejercicio anterior, por ejemplo las bases, las cantidades base para poner el sistema por unidad, y el circuito equivalente de este sistema pues sería en su versión monofásica este diagrama que está aquí. En presencia de una falla nosotros tendríamos este circuito equivalente, entonces el generador aporta una corriente de falla subtransitoria, el motor también, y esta sería la corriente de falla total. Pues bien, entonces lo que necesitamos en primera instancia es el voltaje de prefalla V sub F en el punto donde va a ocurrir la falla o donde queremos calcular o asumir que va a ocurrir la falla. Entonces el voltaje de prefalla línea a línea pues es el voltaje normal, el voltaje de operación antes de que ocurra la falla, y el voltaje de operación antes de que ocurra la falla era de 12.8 kilovoltios en las terminales del motor síncrono, que era este. Si nosotros trabajamos en por unidad, como hicimos en el ejercicio anterior, habría que dividir este dato, voltaje línea a línea, entre la base línea a línea del voltaje. Entonces nos quedaría 12.8 entre 13.2 kV, y esto nos daría la magnitud del voltaje de prefalla de 0.97. Ahora, este es el voltaje que vamos a tomar como voltaje de circuito abierto para plantear el circuito equivalente de Thevenin. Entonces aquí estaríamos poniendo este voltaje de aquí, como una fuente de voltaje. Y en serie tendríamos el valor de la impedancia de Thevenin. Aquí, para obtener este valor de la impedancia de Thevenin, que va a estar en este circuito equivalente de Thevenin, nosotros partimos de cortocircuitar las fuentes que hay en el circuito original, es decir, ponemos un cable aquí directo, un cable aquí directo, y reducimos las impedancias que haya respecto a este par de puntos, como si aquí hubiera una fuente. Entonces quedaría en serie la Z de la línea, esta ZX en serie con ZG, la impedancia interna del generador, y el resultado de esto quedaría en paralelo con ZM. Entonces el resultado de reducir esas impedancias nos da la impedancia de Thevenin que aparecería en este circuito. Aquí está resumido ese proceso. La impedancia de Thevenin sería ZG, impedancia interna del generador, más la impedancia de la línea ZX en paralelo con ZM, la impedancia interna del motor. Entonces reducir esto nos quedaría esta expresión. Luego, como cada una de las impedancias está formada solamente por su parte eh, imaginaria, que es la asociada a la reactancia, pues podremos escribir estas expresiones, ya sustituyendo las reactancias en las impedancias. Tendríamos esta expresión para la impedancia de Thevenin, luego sustituyendo los valores en por unidad de las reactancias asociadas, obtenemos estos valores, y finalmente pues podemos ir simplificando estos valores de impedancia hasta obtener la impedancia equivalente de Thevenin, que sería 0.12 ángulo de 90 grados. Aquí hay que notar que se sustituyó la reactancia subtransitoria porque queremos determinar precisamente la corriente de falla subtransitoria, pero si quisiéramos la corriente de falla transitoria, pues aquí habría que sustituir la reactancia transitoria. Finalmente, con el circuito equivalente de Thevenin, ya que conocemos esta impedancia y que conocemos este voltaje, el voltaje de prefalla, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar las terminales del circuito equivalente de Thevenin y pues resolver esta expresión con las cantidades ya conocidas para calcular la corriente subtransitoria de falla. Entonces, simplemente sustituyendo en esta expresión el voltaje de prefalla, que era de 0.97, esta magnitud, le podemos asociar el ángulo de 0 grados entre la impedancia de Thevenin, que acabamos de calcular aquí, obtenemos el valor de la corriente de cortocircuito de falla subtransitoria, que estaría circulando de este punto a este punto cuando estos dos puntos se conectan. Este valor
sería el valor de la corriente en por unidad. Si la queremos en amperes, pues simplemente hay que multiplicar esta corriente por la base de la corriente que establecimos ya en la tabla del ejercicio anterior. Entonces, al resolver este cálculo, nos queda que la corriente de falla es de 10.607 ángulo de menos 90 grados en amperes. Ahora el ejercicio nos pide también la corriente que suministra el generador, la corriente que suministra el motor. Hasta ahora hemos calculado la corriente que circula a través de la conexión de falla y sub F subtransitoria, pero el ejercicio pide estos dos datos. Entonces estos dos datos son fáciles de obtener si aplicamos el concepto de divisor de corriente. Entonces para aplicar el divisor de corriente si tenemos esta corriente y queremos la corriente, por ejemplo, del generador, hacemos la impedancia que está de este lado dividida entre la suma de las impedancias que están de este lado, por donde pasa la corriente que queremos calcular. Entonces aquí está esta expresión A y multiplicada por supuesto por la corriente que resulta de estas dos, de las corrientes que pasan a través de estas dos impedancias, la de este lado y la de este lado. Entonces aquí está la expresión. Simplificado eso, pues nos resulta esta corriente de subtransitoria que proporciona el generador. También podemos calcular la corriente que suministra el motor aplicando el mismo divisor de tensión, pero al revés. Ahora en la parte del numerador iría la parte de las impedancias por donde circula la corriente que viene de IG y dividido entre la suma de todas las impedancias otra vez, igual que como hicimos en esta expresión. Entonces aquí tenemos 0.3 entre 0.5 multiplicado por la corriente IF subtransitoria y nos da esta corriente de 4.85 ángulo de menos 90 grados, que es la corriente que suministra el motor. La aportación de la corriente de falla al motor. Si nosotros ponemos todo esto en amperes, porque hay que recordar que todo esto está en por unidad, simplemente necesitamos multiplicar estas cantidades por la cantidad base de la corriente, que es 1312.2 amperes. Y obtenemos la corriente respectiva que suministra el generador y la que suministra el motor. Observen que es bastante significativa la corriente que suministra el motor, a pesar de que no es un generador, pero pues en condiciones de falla se vuelve un generador en lo que se detiene esta máquina, lo cual aporta una buena cantidad de corriente de falla y puede ser importante para poder dimensionar lo que es el interruptor, para poder abrir precisamente el circuito y proteger todo el sistema de potencia. Bueno, estas serían las corrientes de cortocircuito que estarían suministrando tanto el generador como el motor en su versión subtransitoria, es decir, pues la primera etapa en la que se produce la corriente de falla. Para calcular las corrientes de falla transitoria o en estado permanente, pues el proceso es exactamente igual, solamente que en lugar de usar los voltajes internos o las reactancias subtransitorias, hay que usar tanto voltajes internos como reactancias transitorias o en estado permanente. Pues bien, esta es la referencia de donde estoy tomando estos ejercicios. Pueden revisarlo, checar esta bibliografía. Otra vez, si les ha sido de utilidad este video, pues los invito a suscribirse, a compartir y nuevamente les agradezco mucho su atención. Los espero en la siguiente sesión. Hasta la próxima.